Bienvenidos al podcast El Libro Abierto. Este es Emanuel Soto con ustedes. Y sí, como les dije en el episodio anterior, Giancarlo no va a estar con nosotros durante esta semana, pero sí regresará la semana que viene contando con el Señor. Esto fue debido a unos compromisos de trabajo, pero no importa, mira, vamos a seguir y hablando especialmente de la palabra de Dios. Y hoy el tema que quiero tocar es la santidad de Dios basado en el libro de J.I. Packer, Concise Theology o Teología Concisa. Este libro también está en inglés y en español. Si quiere buscar este libro y comprárselo, mira, voy a dejar el enlace en la descripción. Y como es conciso, pues trataré yo también de ser breve, porque es bueno de que uno puede aprender mucho de la palabra de Dios, a veces en poco tiempo, a veces 5 o 10 minutos que tú tomes y hables conciso y preciso sobre lo que enseña la palabra de Dios acerca de un tema. Y créeme, vas a aprender un montón. Y hoy hablamos de la santidad de Dios. Y mira, dice la palabra de Dios en Lucas 11:44. Yo voy a poner aquí rapidito. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Algo que aprendemos del libro de J.I. Packer acerca de la santidad de Dios. Dice, la santidad expresa todo lo que hace a Dios único y digno de adoración. Y esto incluye su grandeza trascendente y perfección moral. En otras palabras, no hay nadie como Él. Es como dicen los ángeles, los serafines en Isaías 6:3, y que decía que el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dos cosas estamos aprendiendo ahí en esos dos versículos solamente. Algo que podemos aprender sobre la cultura judía es que cuando querían dar énfasis a algo, a una palabra o a un tema, etcétera, una enseñanza, repetían esa palabra 3 veces. Eso es lo que nosotros hacemos cuando le ponemos bold a una palabra que se vea más negra o que se vea en italics de lado. Para dar ese énfasis, pues el judío lo hacía repitiendo una palabra de 2 a 3 veces. Y cuando se repetía 3 veces, el énfasis era aún mayor. ¿Qué quiere decir eso? En ningún lado, y esto me acuerda mucho a lo que yo escuché una vez acerca de una enseñanza de R.C. Sproul sobre la santidad de Dios, un excelente libro que se lo recomiendo, así mismo se titula La santidad de Dios, The Holiness of God. Y una de las cosas que él enfatiza es que en ningún lado de la Biblia tú vas a hallar que se habla acerca de Dios, de que Él es amor, 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 justicia, 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 ira, ira, ira. No, tú no vas a hallar eso en la Biblia. Lo que sí se dice es que Él es santo, santo, santo. Y esa santidad nunca la podemos olvidar, porque eso es lo que mueve a Dios a hacer todo lo demás. Su amor es santo, su justicia es santa, su ira es santa. Y podemos seguir añadiendo más atributos de Él que salen de su santidad. Dios es santo. Y como mencioné acerca de la justicia, también en J.I. Packer se menciona que la justicia de Dios es una expresión de su santidad. Dios actúa con justicia como legislador, juez y salvador. Su ira contra el pecado es justa y su ley es santa, justa y buena. ¿Dónde vemos eso de que su ley es santa, justa y buena? Eso lo vemos en Romanos 7:12, donde dice Pablo, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque es la ley de nuestro Señor. Y algo que también no podemos ignorar es que también es justo para perdonar. Mira eso. Escucha lo que dice 1 de Juan 1:9-10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que nos pecamos, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero mira eso, Él es fiel y justo. ¿Por qué? Porque Él lo promete. Él nos promete que si confesamos nuestros pecados, que si recibimos a Cristo, que si ponemos nuestra fe en Jesús, Él nos perdona de nuestros pecados. Él es fiel y justo a su palabra. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es perfecto, Él no se equivoca, Él no tiene pecado, en Él no hay sombra de variación. Él es santo. Y como Él es santo, es por eso que nos perdona, porque ya envió a su Hijo Jesucristo. Es más, hablando de santidad, ¿qué mejor ejemplo que el sacrificio de Cristo Jesús para reflejar lo santo y lo puro que es Dios? En Habacuc leímos que no puede ni siquiera mirar el pecado por lo santo que es. Cuando Cristo murió, Él murió por nuestros pecados, no los de Él.
nuestros pecados. ¿Por qué era necesario que Él muriera? Porque Dios no puede declarar inocente al culpable. A mí me gusta enseñarlo de esta forma. Alguien tiene que morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. O mueres tú o muere otra persona en tu lugar. En este caso, Cristo murió por nosotros. De lo contrario, no nos podía perdonar por completo. ¿Por qué? Porque la deuda del pecado tiene que ser pagada por alguien para que Dios sea justo y a la misma vez el que justifica al pecador. ¿Y cómo logró eso? Por medio de Cristo. Cristo cargó la ira de Dios sobre sí para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que por causa de que Él vive una vida perfecta sin pecado, cargó mi pecado sobre Él. Y al satisfacer la ira de Dios, eso me declara a mí ahora, al poner mi fe en Él, libre de culpa, sin mancha. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la deuda de mi pecado y eso me lleva entonces al próximo punto de que como Dios es santo, Él exige que su pueblo también sea santo. Y esa parte a mucha gente no le gusta mencionarla, pero mira lo que dice Primera de Pedro 1, 13 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que Dios os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Escucho eso, ¿verdad? Fuimos hechos santos. Somos llamados a ser santos. Pero nosotros que somos pecadores, que constantemente pecamos, ¿y cómo entonces nosotros podemos ser llamados santos delante de Dios? Eso se logra a través de Cristo Jesús. Él vivió la vida perfecta y de santidad que tú y yo nunca podíamos vivir. Y pagó el precio del pecado que tú y yo hemos cometido durante el resto de nuestras vidas. Cuando nosotros lo recibimos a Él, Él nos declara libre de culpa, nos declara santos porque la vida perfecta que Cristo vivió, ahora eso se me atribuye a mí. En otras palabras, Dios me mira como si estuviera viendo a Cristo Jesús porque Cristo hizo por mí lo que yo no podía hacer por mi propia cuenta. ¿Y qué es eso? Vivir en perfecta obediencia a los mandamientos de Dios sin pecado. Y cuando pongo mi fe en Él y le pertenezco a Él, esa vida perfecta se me atribuye a mí como si yo lo hubiese vivido, cuando realmente yo no lo hice. Por eso es que decimos el cristiano que somos salvos por medio de la fe, y esto es por gracia para que nadie se gloríe. Esta fue un don de Dios. Fuimos salvos por gracia y ahora somos declarados justos y somos declarados santos. Eso no lo merecíamos. Y es por eso que ahora cuando uno entiende eso, es que puede apreciar lo que dice Hebreos capítulo 12, donde dice el versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días, refiriéndose a nuestros padres terrenales, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero el Padre Celestial, para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Mira eso, Dios nos trata como hijos. Y mira lo que dice en versículo 14 de Hebreos 12, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira eso. Quiere decir que aún la santidad es un requisito, por lo que estamos viendo claramente, para ver al Señor. Pero nosotros, acabo de decir que ninguno tiene la capacidad de ser santo por su propia cuenta. Pero para lo que el hombre es imposible, dijo el mismo Jesús, para Dios no lo es. Y lo que hizo Jesús fue vivir la vida perfecta, la vida santa que tú y yo nunca íbamos a vivir, para que por medio de la fe esa vida perfecta nos pertenezca a nosotros también, para que Dios nos pueda declarar justos, sin culpa, inocentes. ¿Y cómo lo logra? Porque Él dio a su único Hijo, a Jesucristo, para morir en nuestro lugar y así saldar nuestra deuda. Es por eso que puedo decir, soy salvo, no por mi obra, soy santo,
no por lo que hice, sino por lo que Él hizo por mí. Amén a eso. Nada, si esto le fue de bendición, mira, no olvides darle like, suscribirse al canal también, compártelo con alguna amistad para que siga aprendiendo sobre este tema y mira, nos veremos en la próxima. Muchas gracias.